Dios le bendiga, hermanos, ¿cómo están? Les saluda el hermano William. El día de hoy quiero enseñarles la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿no? Del 1 en adelante. Dice así: primeramente vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, tu Santo desciende en este lugar, Señor. Te damos gracias por este hermoso día que tú nos das, Señor. Pedimos que tu presencia, Señor, que está aquí, Señor, con tus ángeles, Señor, nos dé entendimiento, Señor, y sabiduría, Señor. Tu presencia, Espíritu Santo, nos ayude, Señor, a escudriñar tu palabra, como lo dijo Jesucristo cuando estuvo aquí, Señor, en la tierra, Padre amado. Escudriñar las Escrituras, Señor, porque tu pueblo a veces perece por falta de conocimiento, Señor. Pero la gracia que tú nos has dado, Señor, es para siempre. Porque tu palabra mismo dice, Señor, el que esté en escaso entendimiento y sabiduría, pídale a Dios, que Dios la dará en gran manera y sobreabundantemente, Señor, y sin ningún reproche. Gracias te damos por esas bendiciones diarias que tú nos das, Señor, y en el entendimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos a escudriñarla día a día, Señor, a guardarla y a vivirla, Señor, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, ¿cómo están? Como les decía, vamos a leer el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: la manifestación del hombre del pecado. Hoy en día se han levantado muchos videos en YouTube, en WhatsApp, en Facebook, que acontece de que cuando pasaron los huracanes, cuando ha habido terremotos, cuando han habido tsunamis y muchas cosas a nivel mundial, la gente comienza a decir: Cristo viene, pero sí, Cristo viene, pero no es exactamente así. Primeramente es necesario que se manifieste, uno, la apostasía, y dos, el hijo de perdición, o sea, ¿quién? El anticristo. ¿Quién lo dice aquí? Está en 2 Tesalonicenses, y también lo vamos a confirmar con el libro de Apocalipsis, el cual es la revelación final y el orden como se debe dar. Porque muchos creen que van a ser arrebatados. Sí, vamos a ser arrebatados. La Biblia así lo habla, está en Apocalipsis, aquí mismo en Tesalonicenses, pero después del anticristo vamos a pasar tribulación, porque es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, pues así lo dice su palabra, y así aquí lo vamos a leer, porque es necesario que conozcamos primeramente su palabra para luego comenzar a hablar qué es lo que va a acontecer, qué es lo que está aconteciendo. En el nombre de Jesús, su palabra dice así, en el capítulo 2, versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y hermanos, esto Pablo les explicaba a los tesalonicenses. En la primera epístola también está que Cristo va a venir, sí, pero primeramente es necesario que se manifieste la apostasía, y es lo que se está dando en muchos lugares. En muchos lugares comienzan a pedir diezmo, que para pagar el edificio, que para pagar tantas cosas, cuando el diezmo solamente fue dado para el pueblo de Israel, y los diezmos eran 4, no era 1, y en ningún momento el diezmo se convirtió en dinero. En ninguna parte de la Biblia el diezmo se convirtió en dinero. El diezmo sigue siendo el diezmo del pueblo judío, del pueblo israelita, que era agricultor, sembraba, tenían ganados, y es de la 10ª parte que ellos obtenían, tenían que darlo. El diezmo no se aplica a los días de hoy a la iglesia de Cristo. El día de hoy solo lo que podemos dar es de corazón, tal cual lo dice la palabra de Dios. Lo podemos dar conforme propusimos en nuestros corazones ofrendas, ya inclusive hasta limosna, pero no el diezmo, porque eso era parte de la ley. Mucha gente está apostatando, eso es parte de la apostasía. Lo otro, que Cristo no va a venir si no se manifiesta primeramente el hijo de perdición, tal cual lo dice el versículo 4, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto tiene que acontecer allá en el Medio Oriente, donde en el pueblo de Israel están levantando un templo ya, el tercer templo, y ahí es donde Él va a engañar a estos judíos que están levantando aquello, y se va a hacer pasar por Dios, y ellos lo van a dejar permitir que se sienten en ese lugar, y de ahí va a gobernar el mundo, porque se está viendo ya la globalización. De ahí va a
a ejercer, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ya, ¿qué es lo que dice Apocalipsis? Apocalipsis también lo dice. Dice que le hará guerra a los santos. Si lo leemos claramente en el capítulo 13. Bueno, pues aquí también dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. No vendrá Cristo, porque ya los tesalonicenses habían muchos que le habían engañado, diciendo, uy, Cristo ya vino, y no era así. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. ¿Ya? Entonces, el Señor viene, pero primeramente el anticristo está en Apocalipsis. Si ustedes han leído el orden del Apocalipsis, ustedes se van a dar cuenta cómo es la manifestación del anticristo y cómo es que le hará guerra a la iglesia, a los santos cual tal dice, y cómo será el arrebatamiento después. Pero no va a haber un falso rapto, como muchos por ahí están predicando, como muchos por ahí están enseñando, porque dice, pero con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Comienza aquí explicando el apóstol Pablo que si es necesario que acontezcan ciertas cosas antes de que venga el Señor. Nosotros amamos al Señor y anhelamos su venida, pero vamos a pasar tribulación, porque su misma palabra dice que por medio de muchas tribulaciones es necesario que pasemos, pues así podremos entrar al reino de los cielos. Hermanos, no os dejéis engañar. Hoy en día estamos viendo la apostasía, como hoy en día comienzan a pedir muchas cosas como el diezmo, el cual no es dable para la iglesia. El diezmo no es para la iglesia. En ningún momento, como le dije antes, son 4 los diezmos y en ningún momento el diezmo se convirtió en dinero. Ya no existe ningún versículo en el Nuevo Testamento, aquí en la Biblia, el cual diga que el apóstol Pablo dijo que había que diezmar. Es más, al contrario, él decía que, bien hermanos, como les comentaba, estos pastores apóstatas que hoy en día se presentan pidiendo diezmo, buscan el favor de los hombres y no el favor de Dios, como Dios dice en su palabra. Son de tropiezo prácticamente para los nuevos creyentes, para los nuevos conversos a Cristo, porque hoy en día la gente dice, yo no voy a la iglesia porque allá me piden mi dinero. Imagínate, alguien que apenas lucha por conseguir $10 diarios y el pastor en la iglesia, hay que hacer pro ofrenda misionera, pro diezmo misionero, o pro iglesia, pagar el edificio. Son de tropiezo, tal cual dice la palabra de Cristo. No entran ni dejan entrar. Eso es lo que hoy en día se manifiesta como apostasía, chantajeando con el Malaquías 3, 9, 10, diciendo que soy maldito con maldición, cuando esa palabra, ese versículo fue dado solamente al pueblo de Israel. En ese tiempo no estaba la iglesia, en ese tiempo Cristo no había muerto ni había resucitado, y ya están metiéndole la ley del Antiguo Testamento, como nos lo dice Hebreos 7, el nuevo sacerdote es Cristo. Ya no necesitamos más sacerdotes, porque como les digo, eran 4 los diezmos, para la viuda, para el huérfano, para el forastero y para el sacerdote. Y hoy en día te piden eso y van a ayudar a la viuda. Salen a la calle a dar de comer al huérfano, al forastero le ayudan. No, esa plata se la tragan, va para su bolsillo. Tienen casa, tienen piscina, tienen lujo, mansiones de lujo, pero ni siquiera son capaces de orar por ti para que encuentres un buen trabajo, para que tengas sanidad, para que ya no estés gastando dinero en situaciones calamitosas que se presentan al diario vivir. No oran por ti, no dicen, hermano, quiero orar por ti. No te van a buscar a la casa, solamente apenas llegas, solamente te piden es dinero, diezmo, 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 cuando realmente no es así. En la palabra de Dios, porque por causa de la avaricia, hoy en día se predica más Malaquías 3, 9, 10, que la salvación de Cristo, que Cristo sana, salva, convierte. Ya no se predica eso, se predica más es la avaricia, y eso son causas de la apostasía hoy en día, es causa de lo que está
señales de la venida de Cristo, pero Cristo no viene aún. Primeramente tiene que manifestarse el anticristo, como les acabé de leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, hermanos, no se dejen engañar, escudriñen las escrituras, hermanos, no dejen que esta gente los chantajee con este tipo de engaños y mentiras, porque en los posteriores tiempos, tal cual dice la palabra, habrán muchos engañadores, falsos, amantes de los deleites, desobedientes a los padres, ínfatos, más que los de Dios. Imagínense, hermanos, cómo se ha presentado hoy en día la apostasía, terriblemente, que te hacen firmar inclusive una ofrenda voluntaria, que te ven obligado a que tú la pagues mes a mes, cuando hoy en día hay una situación en la que tú no puedes conseguir trabajo, hay una situación en la que conseguir dinero es difícil. No van a ayudar al huérfano, no van a ayudar a la viuda, no ayudan al forastero, al extranjero, ¿ya? Porque el sacerdote ya quedó abolido en Hebreos 7. Te siguen pidiendo eso. ¿Por qué? Porque son ávaros, son mañosos, desean solamente para sí. Y eso es parte de la apostasía. No te hablan realmente, nunca te explican. Es más, tú puedes acercarte y preguntarle cuántos diezmos habían, para quién era el diezmo. No te van a decir. ¿Por qué? Porque no les conviene. No les conviene predicarte de aquello, no les conviene porque van a salir perdiendo. Hoy en día muchos se levantan como pastores, como ministros y siervos, pero pseudo se podría decir. ¿Con qué propósito? Con el propósito de obtener dinero gratis. ¿Por qué no van y agachan el lomo, así como lo hacía el apóstol Pablo? ¿De qué vivía Pablo? Él decía que no quería hacerle gravoso a nadie. Él vendía tiendas de campaña. Con eso se ganaba la vida. ¿Ya? Pero hoy en día quieren toda costilla de los hermanos creyentes nuevos que van y son de tropiezo porque no dejan entrar a más hermanos a que se conviertan a Cristo, a la salvación, al amor, a la gracia. Esto viene, hermanos, pero va a ser bien difícil de que se conviertan mucha gente con este tipo de apostasía que se está dando hoy en día. Ya no hacen campañas, ya no hacen aire libre, solamente vengan a la iglesia y eso es egoísmo también. Nadie sale a predicar al aire libre, nadie sabe. Comienzan a predicar, ya. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado con este tipo de personas que se hacen pasar por pastores, por ministros de Dios, diciendo que tienen más de 20 años, enseñando que apostasía, enseñando mentira. La palabra de Dios es verdad. Hermanos, les invito a que escudriñen y se enteren realmente de qué trata el diezmo, de qué trata la apostasía que hoy en día se da, y de qué trata la venida de Cristo. ¿Cuándo viene exactamente Cristo y cuándo se manifiesta el anticristo? Porque Él tiene que manifestarse, tal cual dice la Escritura en el Apocalipsis. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermanos. La próxima vez estaremos explicándole más detalladamente esto de la apostasía y aquello del diezmo. Amén. Amén.